que decía Josefina y con lo que dices tú, las dos acotaciones, ¿no? En el caso de los apagones y de estos señores sustentan y dicen el sector eléctrico que el aumento de los apagones, lo han dicho, está contenido en el pacto eléctrico. Y a mí me encantaría que nosotros viéramos y analicemos muy rápidamente lo que es el pacto eléctrico. ¿Qué es lo que es un pacto? Es un contrato, y eso es un contrato entre las partes. Entonces, de un lado está, en ese caso, el gobierno, del otro lado, entonces, está la sociedad, que incluye además el sector social. Eso es un pacto, y de eso es que se ha estado hablando, y así se consensuó el pacto educativo, que es el único porque por mandato se logró consensuar, y que eso viene arrastrándose desde el inicio del gobierno de Danilo Medina, y que el pacto fiscal se fue para el caray. No se conoció por ningún lado. Entonces, cuando en ese contrato entre las partes, una de las partes incluye sus obligaciones y sus responsabilidades, entonces, ¿qué es lo que se supone? Que el contrato ya no es válido. Si una de las partes falla, el contrato no es válido. Eso para quedarnos en lo puramente jurídico. Ahí en ese pacto eléctrico hubo muchos mandatos, con el gobierno incumpliendo sus obligaciones, cumpliendo sus responsabilidades también, que fueron asumidas, que fueron firmadas voluntariamente, nadie obligó a nadie en ese pacto eléctrico. Entonces la otra parte es que la sociedad no tiene que asumir tampoco las obligaciones que firmaron ahí. A eso es viendo en la justificación que intentan hacer de que el aumento de las tarifas es por mandato del pacto eléctrico, porque el incumplimiento flagrante por parte del gobierno y las posibilidades y las obligaciones también que dieron otros mandatos, como por ejemplo el tema de las pérdidas y la reducción de los gastos corrientes que no se han aplicado en el caso de las distribuidoras, es una violación, y es no menos importante que lo que se ha hecho respecto al aumento de la tarifa. O sea que el pacto eléctrico, en conclusión, si tú te pones a ver la cosa y si nos detenemos en esto, entonces ese pacto no existe, es un pacto nulo, y por tanto no se puede justificar ni defender el aumento en la tarifa eléctrica sustentado o apoyado en un pacto nulo, viciado, que solamente se saca como instrumento cuando conviene, para aplicar algunas políticas que para mí no son más que parte de las ineptitudes, ni siquiera digo corrupción, de los que han estado manejando el sector eléctrico. Y conecto con Juan, 2 minutos, wow. Con el tuit del señor Lisandro Macarrulla en el día de ayer, cuando hablaba de conformidad a lo que se establece en la función pública y por las vinculaciones que tiene su hijo respecto al caso. Señores, yo creo que esto es algo que es tan llevado, tan traído, y cuando tú te pones a hacer comparaciones, por ejemplo, con otros casos, para decirlo así de manera rápida, con el caso de Supérate. ¿Cuántos son ahí? ¿Cuánto de qué hablamos? 95,000 beneficiarios que se involucraron y se hicieron con 154 millones, que debe ser motivo de muchas críticas, pero esas mismas críticas, como tú bien decías, también tienen que plasmarse no solamente para la empresa de los Macarrulla, sino para los 22 implicadas en ese caso y en esa red criminal que la Procuraduría General de la República apropió, ¿no? Según la acusación, en más de 6,000 millones de pesos, y que tendrán que demostrarse. Mucha gente dirá, bueno, pero esto es algo que no es nuevo, esto es algo que va, esto es algo que viene, esto es algo que nosotros lo sabemos. En cualquier lugar la gente desde su lógica dice, ¿cuánto tiempo nosotros hemos visto cómo se vincula el tema de los empresarios y demás? Pero yo quiero que me digan cuál es la manera de hacer negocios y de sobre todo hacer y engrosar tanto los capitales, ¿no? de esas empresas privadas, que no sea a través del Estado, o pagando peajes o pagando sobornos. El asunto es que ahora se devela, y ahora lo conocemos, empresas que incluso con nombres y apellidos tan improbables que podrían llegar a la mente de mucha gente, ahora están ahí. O sea que lo que acaba de ocurrir con esas 22 empresas, con sus propietarios, entre los que figura, por supuesto, un funcionario del gobierno, con el pago y de allá para acá y de aquí para allá de peajes, las cosas están cambiando, y a partir del caso Medusa, señores, nuestros empresarios, creo yo, van a pensarlo muy bien antes de pagar soborno a sus funcionarios públicos, porque eso, evidentemente, y es el mensaje que se deja, eso podría traer consecuencias, y las consecuencias están claritas, porque será complicado, complejo, van a tener que hilar muy fino, precisamente en este caso, con todo lo que está consignado en el expediente del caso Medusa, en el que la cabeza visible es la del ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez. ¡Llévatela!